Ok, entonces vamos a continuar con este tema, ¿verdad? Es uno de los temas, tal vez, les dije la vez pasada, más útiles de yo diría que casi que todo el cálculo, ¿verdad? Y la idea está fundamentada ¿verdad? En la idea básica del cálculo, que es aproximar cosas que posiblemente son, digámoslo así, difíciles o ¿verdad? Que no sabemos calcular con algo que sí sabemos calcular. Entonces, en este caso, lo que estamos haciendo es reemplazando una función, sea cual sea, por algo más manejable, que es un polinomio, ¿verdad? Entonces, estamos haciendo aproximaciones polinomiales de funciones. ¿Por qué polinomiales? Bueno, porque las funciones polinomiales, los polinomios, son funciones relativamente sencillas de entender, ¿verdad? Las podemos entender relativamente fácil, ¿verdad? Son simplemente sumas de potencias de x. Entonces, son funciones relativamente más sencillas y por lo tanto, el objetivo que queremos es encontrar cuál es la mejor aproximación polinomial de una función en un punto, ¿verdad? Entonces, el ejemplo más que se explotó hasta la saciedad en el curso de cálculo 1 es la aproximación lineal de orden 1, ¿verdad? Un polinomio de grado 1, ¿verdad? ¿Qué es un polinomio de grado 1? Un polinomio son potencias de x, y si tiene grado 1, las únicas potencias que aparecen son x a la 1 y x a la 0, o sea que lo que tenemos es una recta, ¿verdad? AX más B. Entonces, una ecuación, una aproximación lineal es lo que, ¿verdad? Se estudia en cálculo 1 con el problema de la recta tangente. Entonces, en el curso de cálculo 1 se estudia la mejor aproximación lineal de una función en un punto dado. Como vimos la vez pasada con gráficos y todo, ¿verdad? Bien bonitos en varias aplicaciones online. La aproximación lineal, pues, es útil, es buena, pero no es muy buena. ¿En qué sentido? De que la función, usted pasa por el punto, pero a partir de que son iguales, usted se aleja, ¿verdad? Y no toma en cuenta la forma que tiene la función, ¿verdad? No toma la concavidad en cuenta, ¿verdad? La función puede tener una curva y la recta no. Entonces, una aproximación lineal, pues tiene su utilidad, pero nos da una mala aproximación, en el sentido de que si yo me alejo un poquito, la recta se fue para otro lado. La función podía ser una curva o podía ser lo que usted quisiera, pero la recta no, la recta aproximó en un vecindario muy pequeño de ese punto. Entonces, intentamos mejorar esa aproximación tomando en cuenta la forma que tiene la función. Entonces, ¿qué forma? ¿Qué es lo por ejemplo, la concavidad me va a decir, ¿verdad? Que tengo una curvita. Y eso va a ser bueno, ¿verdad? Eso mejora la aproximación, pero sigue siendo mala. Sigue siendo mala en que no toma otra información de la curva. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, mejoramos esa aproximación tomando una aproximación cúbica. Ya la aproximación cúbica va a tomar no solamente el punto, va a tomar la dirección, va a tomar la concavidad, además va a tomar, bueno, lo que llamamos la vez pasada el tirón, ¿verdad? El tirón, gráficamente, ¿verdad? Si pensamos en una curva, ¿verdad? Una parábola, y esa parábola podría tener muchas, vamos, podría ser cóncava hacia abajo de muchas formas, ¿verdad? El pico podría ser muy gordito o muy flaquito, ¿verdad? El tirón lo tenemos que tomar en cuenta. Entonces, esa misma idea la podemos extender básicamente a cualquier grado, ¿verdad? Ir mejorando la aproximación, aumentando el grado del polinomio que utilizamos para realizar dicha aproximación. ¿Okay? Entonces, básicamente esa fue la motivación de lo que hicimos la clase anterior. Repasemos rápidamente la construcción, ¿verdad? Porque así con palabras, pues uno dice, bueno, cómo encuentro yo esa función cúbica, o esa función cuadrática, o esa función de grado 100, ¿verdad? Una cosa es decir que se puede mejorar, pero otra cosa es decir cómo la calculo, cómo la encuentro. Entonces, recordemos rápidamente cuál es esa construcción que me permite hallar estas aproximaciones polinomiales. Solo que ahora siempre se me pierde. En un segundo. Desea compartir la pantalla. Vamos a ver si ahora lo logro. Se me extravió. Ah, no, aquí está. Ahora sí. Ok. Listo. Vamos a entonces. ¿Me avisan? ¿Están viendo la pantalla así? La pizarra, digamos.
Yo todavía no, profe. Veo negro. Negro, o sea, me dicen, Ya, ahora sí. Yo ya la veo Ahora que sí. sí, profe. perfecto. Ok, entonces, bueno, vamos a poner aquí un pequeño título. Polinomios de Taylor, ¿verdad? Ah, pucha, no. Salta aquí. Ok, así. Polinomios de Taylor. Aproximación polinomial es lo que estamos haciendo. Ok, entonces, la vez pasada, ¿verdad? Vimos, vamos a ver qué color usamos, por ahí, ¿verdad? Si tomamos una función cualquiera, o sea, voy a llamarla f, que es el usual, entonces, si tenemos una función de una variable cualquiera, vamos a poner aquí cualquiera, en realidad, pues hay que tener cuidado en no tomar cosas muy feas, ¿verdad? Si estamos aproximando, básicamente, mediante el uso de derivadas, ¿verdad? La pendiente es la derivada, la concavidad es la segunda derivada, etcétera, ¿verdad? Si estamos aproximando utilizando esa idea, pues ciertamente no quisiéramos tratar de aproximar una función que no sea derivable, ¿verdad? O algo por el estilo, ¿verdad? Una función muy extraña que tenga algo extraño en donde en este punto, pues, la función no tiene dirección, no tiene concavidad. Entonces, ese tipo de cosas, pues, deberíamos de evitarlas, pero si no nos vamos a ejemplos, digamos, patológicos, pues no hay ningún problema. Entonces, si f es cualquier función, realmente no tendemos como que poner demasiadas restricciones. Entonces, ¿qué queremos hacer? Queremos aproximar vea que necesariamente tenemos que aproximar, porque si yo empiezo con una función que no es un polinomio, pues nunca voy a tener una igualdad con un polinomio. Entonces, nunca voy a poder obtener una igualdad, sino una aproximación. Bueno, pues una aproximación no es tan malo, ¿verdad? Entonces, queremos aproximar la función mediante polinomios. ¿Ok? Y bueno, lo vimos la vez pasada gráficamente, conforme el grado del polinomio aumenta, pues obtenemos mejores y mejores aproximaciones. Entonces, ¿verdad? Aquí insisto que es la mejor en un sentido que podemos cuantificar, pero de momento, vamos, digamos que existe una, entre todas las posibles funciones polinomiales, entre todos los posibles polinomios, tiene que haber una que sea la que mejor se ajuste al gráfico de la función. Entonces, la mejor aproximación de grado n, ¿no? Si fijamos el grado del polinomio que vamos a utilizar, ¿verdad? Cuadrático, cúbico, de grado 4, grado 5, grado 6, la mejor aproximación va a ser, de grado n, va a ser el polinomio, ¿verdad? De nuevo, va a existir uno, entre todas las posibles que existan, ¿verdad? Funciones polinomiales, va a existir uno que es el mejor, y va a ser el polinomio, llamémoslo, la vez pasada no me acuerdo si usé la letra P para polinomio, pero utilicemos la letra T por Taylor, ¿verdad? Utilicemos la letra T y llamémoslo T sub n, ¿verdad? El n lo que me va a indicar en esta notación es ese grado, ¿verdad? T2 sería un cuadrático, T3 un cúbico, etcétera. Entonces, va a ser el polinomio que cumpla ciertas condiciones. ¿Okay? Entonces, ¿qué es las condiciones qué es lo que le tenemos que pedir a ese polinomio para que cumpla ese papel de ser la mejor entre todas? Entonces, ¿qué queremos que cumpla ese polinomio? Bueno, algo, digamos, que sería como que aproxime en grado cero, ¿verdad? Entonces, que si yo evalúo, aquí tal vez no lo dije, ¿verdad? Queremos aproximar en un punto, digamos, x igual a a, ¿verdad? Estamos interesados en encontrar una aproximación de una función cualquiera, pero el punto en donde estamos realizando esa aproximación es fijo, ¿verdad? Entonces, quiero aproximar mediante funciones polinomiales, ¿verdad? La función f de x
pero alrededor de un punto fijo. Entonces, ese punto fijo, digamos que se llama A, y entonces aquí yo quiero encontrar el mejor polinomio, ¿verdad? Que se ajuste mejor a la función f de x alrededor de ese punto x, cuando x vale a. ¿Okay? Esa es la idea. Entonces, lo primero, y eso es lo que gráficamente dibujé, ¿verdad? Es que el polinomio en ese punto valga lo mismo que la función que estoy intentando aproximar, ¿verdad? Entonces, aquí básicamente estoy pidiendo que tenga el mismo valor, ¿verdad? La misma altura, ¿verdad? Si pensamos en que la altura me indica el valor de la función en este punto. Eso es lo primero y lo más básico, ¿verdad? Si yo quiero encontrar algo que me aproxime, pues no quiero empezar aquí arriba, ¿verdad? Una altura distinta. Entonces, cualquier cosa que pase por ahí, pues va a ser muy distinto a los valores originales de la función f de x. Entonces, lo primero y lo más básico es que el polinomio tenga el mismo valor en ese punto que la función real, la función original. Bueno, también quiero que tenga la misma dirección, ¿verdad? Que su primer derivada coincida con la dirección de la función que estoy intentando aproximar, ¿verdad? Entonces, que tenga la misma dirección, ¿verdad? La misma recta tangente, misma dirección, ¿verdad? Entonces, en este gráfico, pues, ciertamente no me interesaría una función que vaya para arriba, por ejemplo, ¿verdad? Porque aquí la función va como de bajada. Entonces, si aquí la función original va de bajada, pues los polinomios que voy a utilizar para aproximarlo también deberían ir de bajada. No sé si me explico, ¿verdad? Entonces, tiene que tener la misma dirección. Bueno, de nuevo, la dirección no es suficiente. Entonces, le pido que también tenga la misma concavidad. De nuevo, la concavidad está determinada, está medida por la segunda derivada. Entonces, le pido que tenga la misma concavidad. Entonces, ya eso me va asegurando que el gráfico del polinomio y el gráfico de la función, pues se parezcan bastante, ¿verdad? Si ambas van bajando, ambas tienen las mismas curvitas, ¿verdad? Entonces, esto me va asegurando, de cierta forma, que lo que estoy intentando calcular realmente sea una aproximación, ¿verdad? No sea un polinomio antojadizo que no tiene ninguna relación cercana al objeto original. Y así continúo, ¿verdad? Así continúo y entonces ya quiero ser aún más cuidadoso. Entonces le pido que esa función tenga el mismo tirón, ¿verdad? La misma forma de la parábola, ¿verdad? Entonces, y esta parábola y esta otra, ambas son cóncavas hacia abajo, pero ciertamente una es distinta a la otra, ¿verdad? Entonces, la tercera derivada, ¿verdad? El mismo tirón, ¿verdad? Creo que fue el martillazo, le dije yo, pero tirón creo que era mejor. El mismo tirón, ¿verdad? Eso va a diferenciar entre funciones cóncavas hacia abajo que tengan distintos tirones, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Entonces, conforme yo aumento o quiero mejorar la precisión de mi aproximación, pues voy pidiéndole que no solamente tengan el mismo valor, pero que tenga características similares respecto de las derivadas de orden mayor. Entonces, así continúo, y entonces le pido, por ejemplo, que la derivada enésima, recordemos esta notación, ¿verdad? No puedo poner, bueno, no podría, o sí podría, pero, ¿verdad? Qué incómodo poner, ¿verdad? 10 palitos para derivar la derivada décima. Entonces, indicamos con un paréntesis el número de veces que estoy derivando. Entonces, queremos que la derivada enésima de la función coincida con la derivada enésima de la función original. Aquí yo no sé, aquí ya no tengo la más mínima idea de cómo se llamará, tiene una interpretación física para esto, pero la idea es esa, ¿verdad? Las derivadas van captando la forma de la función. Entre más derivadas usted tome, pues más recupera la forma original de la función. Entonces, la mejor aproximación polinomial de este grado en particular tiene que cumplir con este sistema de ecuaciones, ¿verdad? Aquí estoy pidiendo que se cumplan n+1 ecuaciones. n+1 porque la primera es como la 0, ¿verdad? Ok. Tal vez una observación importante, no sé si la vez pasada la hicimos, ¿verdad? Note que si el polinomio tiene grado n,
si el grado del polinomio t de n es n, ¿verdad? Así lo estamos definiendo, entonces la derivada n más 1, así, si yo continúo con este procedimiento, pero yo empecé con un polinomio de grado n, y yo derivo una vez más, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si yo un polinomio cuadrático lo derivo 3 veces, una vez más que su grado? Se vuelve 0. Pues se vuelve 0, ¿verdad? Cada vez que yo derivo, le voy reduciendo el grado, ¿verdad? La potencia de x. Entonces, si yo derivo más veces que la mayor potencia de x, y a todas las x las cancelé, las convertí en 0. Entonces, note que si yo fijo el grado del polinomio, a lo más que yo podría ostentar es a calzar, ¿verdad? A empatar con la derivada enésima. ¿Por qué? Porque, bueno, la derivada n más 1ª, ya yo no tengo control. Yo no tengo control de los valores que toma. ¿Por qué? Porque eso toma un valor, ¿cuál? 0. Entonces, yo no le podría pedir más a un polinomio de grado n, ¿verdad? Porque sus derivadas ya no tengo ningún control para mayores grados. La función f original, y su derivada n más 1, ¿verdad? Si fuera, ¿verdad? Y puede valer lo que le dé la gana. El polinomio ya no tiene forma de alcanzar ese nivel, ¿verdad? Si yo quiero hacerlo con un polinomio de grado 2, ya la derivada tercera es 0. Entonces no le puedo pedir a un polinomio de grado 2 que tenga la misma tercera derivada que la función original en el punto, porque el polinomio de grado 2 no tiene forma de accesar ese nivel de precisión, ¿verdad? Entonces, si yo fijo el grado del polinomio, a lo más que puedo llegar es a pedirle a ese polinomio que coincida con las primeras n derivadas. Bueno, todavía no he dicho cómo calcularlo, he dicho qué es lo que tiene que cumplir, ¿verdad? Pero nosotros vimos una forma de encontrar ese polinomio, ¿verdad? Entonces vimos que este t de n que estoy llamando cumple con, pongámosle un nombre a esto, pongámosle asterisco grande. Entonces, ese polinomio t de n cumple con asterisco grande si y solamente si, ¿verdad? Esto quiere decir que solamente existe uno, solamente va a existir uno que lo cumple, sí, solamente sí. Bueno, entonces tenemos una fórmula. El único polinomio de grado n que cumple con este montón de condiciones que escribimos anteriormente es, y tenemos una fórmula, ¿cuál es? Tiene que coincidir con el valor de la función en el punto. Esa es la condición 1. Y obviamente, ¿verdad? Si yo quiero que el valor del polinomio, cuando evalúo la x en a, sea f de a, pues el término constante tiene que ser f de a, ¿verdad? Más, y tiene que tener la misma pendiente, ¿verdad? Esa es la condición número 2. Tiene que tener la misma dirección. O sea que la recta tangente tiene que tener pendiente derivada de f en el punto a, ¿verdad? Multiplicada por x menos a. Recordemos que x menos a sale naturalmente, por ejemplo, de la fórmula punto pendiente. Si usted quiere escribir la fórmula conociendo por dónde pasa y con cuál dirección, esta es la expresión que me da la ecuación de la tangente. Entonces, note que si yo me detengo acá, obtengo la mejor aproximación lineal, la mejor aproximación de grado 1. Pero no, yo quiero continuar, yo quiero tener también la misma concavidad, ¿verdad? Yo quiero que al derivar dos veces, sea lo mismo que derivar dos veces la función f y evaluarla en el punto x igual a a. Bueno, ¿cómo hago eso? Le meto esa concavidad que yo quiero, pero ¿cómo se llama? Esa concavidad la obtengo derivando dos veces. Cuando yo derivo dos veces un polinomio cuadrático, ¿verdad? Cada vez que yo derivo la x, baja una potencia. Entonces, si yo derivo dos veces, tengo que dividir entre 2. ¿Para qué? Para que esta potencia cuadrática, cuando derivo dos veces esta potencia cuadrática,
este 2 cancele con este 2, básicamente. ¿Por qué este x menos a? Bueno, es parecido a la razón que tuvimos antes, ¿verdad? Este x y no x cuadrado, nada más, es porque yo quiero evaluar este polinomio cuando x vale a. Y cuando x vale a, me dé la concavidad apropiada. Entonces, este x menos a aparece de la misma forma que apareció este, y la razón es que estoy evaluando en el punto x menos a. Es como que si yo en este dibujo, ¿verdad? Agarrara el eje y, que digamos cuando x vale 0, y lo traslade a el punto que a mí me interesa. Entonces, cuando usted hace una traslación en el eje x, lo que hace es restarle a todos los x una cantidad. Bueno, si quiero que cuando x sea a, obtengamos el eje y, por ejemplo, así, en esa posición, lo que tengo que hacer es a todos los x restarle a. Entonces, este x menos a al cuadrado es porque estamos encontrando una parábola, pero su centro no es x igual a 0. Su centro es x igual a, ¿verdad? Una parábola que pase por ese punto, que pase por ese punto. Entonces, ¿cómo hacemos para escribir la ecuación de una parábola centrada? El centro, aquí me quedó muy feo este dibujo, ¿verdad? Pero es como el centro, ¿verdad? Es el centro de la montaña, el pico de la montaña está en el centro. Entonces, ¿cómo hacemos para escribir una ecuación de una parábola donde su centro está en x igual a? Bueno, exactamente así. Simplemente movemos todas las x a ese punto, a ese centro. Y esa es la razón de que aparezcan esas traslaciones y no aparezca como usualmente escribiría una parábola que es centrada en 0. Bueno, y así continúo, ¿verdad? Si yo quiero que tenga el mismo tirón, el mismo tirón lo obtengo derivando 3 veces. Entonces, tiene que tener la información de ese tirón. Pero ahora, la potencia tiene que ser cúbica, ¿verdad? De nuevo, la misma razón que antes. Cuando yo derivo 3 veces la función cúbica, primero bajo un 3, luego bajo un 2, luego bajo un 1. Entonces, se me agrupan y ¿qué tendría? 3 por 2 por 1. Es decir, que para que tenga el mismo tirón, tengo que dividir entre 6, ¿verdad? 3 por 2 por 1. Y así continúo sucesivamente haciendo exactamente lo mismo, pero con respecto al nivel siguiente, ¿verdad? A la derivada que continúa. Entonces, en el nivel número n, pues si yo quiero que tenga la misma enésima derivada, y tengo que multiplicar por x a la x, digamos, x a la n, básicamente, por trasladado. Pero ahora, cuando yo derivo n veces, cada vez que yo derivo, baja la potencia actual. Entonces, la primera vez baja un n, la segunda baja un n menos 1, la tercera baja un n menos 2, y así sucesivamente hasta que esta potencia n desaparece, vamos, se vuelve x a la 0. Pero entonces, ¿por cuánto tengo que dividir para que esas potencias que están bajando no me afecten la derivada enésima? Y n por n menos 1, ¿verdad? Hasta, digamos, 2 por 1, ¿verdad? Esta expresión que está acá es lo que se llama, o se denota, el factorial. Los Entonces, factores de n, básicamente. no son los factores de n, son los números menores que n, ¿verdad? Por ejemplo, 4 factorial sería el producto de todos los números menores que n. No los factores, ¿verdad? Los factores de 4 son 4 y 2, nada más. ¿Verdad? Los Ah, ok, factores de 5, simplemente ir bajando y multiplicar todo lo que hay abajo. todo lo que está así, ¿verdad? Esto sería 5 por 4 Profe, yo le iba a por preguntar 3 que, por o 2. sea, estoy entendiendo esto bien, nada más que si puede volver a explicar lo de cuando es el mismo grado y da n. O sea, cuando es grado n y da n. Eso fue lo que no me quedó muy claro. Esta observación. Exactamente eso. Sí, vamos, usted dice, ¿verdad? Yo quiero aproximar, no sé, usted quiere aproximar la función seno de x, ¿verdad? Alrededor del punto pi medios, ¿verdad? Por una función cuadrática, ¿verdad? Entonces usted quiere algo así como, bueno, no sé por qué lo dicen pi medios, voy a hacerlo vamos a hacerlo en cero, ¿verdad? Porque tal vez así el dibujo es más agradable. Entonces voy a hacer yo quiero hacer la aproximación, cuadrática de la función seno de x alrededor del origen, ¿verdad? Alrededor del punto x igual a 0. ¿Y eso qué me va a dar? Eso me va a dar una función, una parábola, digamos, que no sé cuál sería, digamos, yo me imagino que sería como
como así, ¿verdad? Entonces, esta parábola va a ser un ax al cuadrado más un bx más c. Entonces, yo quiero encontrar cuánto vale a, cuánto vale b y cuánto vale c, tal que, llamamos a esto T2, ¿verdad? Sería el polinomio cuadrático que mejor aproxima a la función seno. Entonces, ¿qué es lo que yo le tengo que pedir a la función T2 para que cumpla con todas estas, para que cumpla que sea la mejor? Pues si usted me da cualquier valor de A, cualquier valor de B y cualquier valor de C, es una parábola que aproxima, pero aproxima muy mal. Entonces, ¿cómo hago yo para encontrar el valor de A, de B y de C que cumplan con las propiedades que estamos tratando, ¿verdad? De rescatar de la función seno de X? Entonces, yo le tengo que pedir que esa función, primero que todo, en el punto X igual a 0, valga lo mismo que seno evaluado en 0, ¿verdad? En este punto vale 0. Le tengo que pedir que esa función tenga la misma dirección, ¿verdad? Entonces, en esta gráfica, note que la dirección va por acá y pareciera que esta recta es tangente tanto a la función seno como a la parábola. Entonces, le tengo que pedir que la función tenga la misma derivada y también quiero que tenga la misma concavidad. Entonces, la concavidad la obtengo derivando 2 veces. Entonces, le tengo que pedir que también satisfaga esta condición. Note que aquí tengo 3 ecuaciones. Piénselo como un sistema, ¿verdad? Eso tengo 3 ecuaciones. Tengo 3 ecuaciones en cuántas incógnitas. Yo ando buscando quién es la A, quién es la B y quién es la C. Entonces tengo 3 incógnitas. Note que uno a priori podría decir, ¿no? Yo quiero también que la tercer derivada de la función valga lo mismo que la tercer derivada de la función seno, ¿verdad? Sin embargo, ya esto me daría una ecuación extra, una cuarta ecuación. Si usted tiene 4 ecuaciones y únicamente 3 incógnitas, lo más probable es que este sistema no tenga solución. Estadísticamente, ¿verdad? Tal vez lo más probable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, usted está pidiendo demasiado la vida, prácticamente, ¿verdad? Usted tiene 3 números que encontrar, pero le está pidiendo que cumplan 4 cosas, y está pidiendo demasiado. Y note que, en efecto, ¿verdad? Este número que está acá es 0. Y esto va a ser independiente de cuánto valga este. Entonces, este número vale 0. Y este número podría valer podría ser 1, ¿verdad? Podría ser que el tirón de la función seno en el punto x igual a 0 sea 1. No sé cuánto es, pero estoy diciendo, podría ser cualquier cosa. Entonces, usted está pidiendo a este valor que sea lo que vale en la realidad, pero usted no tiene control de cuánto vale, porque vale 0. O sea, usted no puede, no hay ninguna incógnita a la cual asignarle este valor. Es una forma de verlo, ¿verdad? Entonces, si usted tiene un polinomio, ¿verdad?, de grado n, usted no le puede pedir nada acerca de lo que valga su derivada n más 1, porque esa derivada vale 0, independientemente de quién sea el polinomio. Entonces, eso es lo que quería decir, ¿verdad? Si usted quiere hacer una aproximación de grado 3, está bien, hágala, pero no tiene control de cuánto vale no tiene control porque vale, es constante, ¿verdad? No le puede decir, yo quiero que tenga cierto tirón. No, la función cúbica no tiene derivada, su derivada cuarta es 0. Entonces, usted no le puede pedir que se ajuste a lo que vale la derivada cuarta de la función original, porque vale 0. Entonces, eso es lo que yo quería decir, ¿verdad? Si usted quiere aproximar con grado 4, lo más que le puede pedir al polinomio es escoger manualmente estos 4 valores. Bueno, serían 5 valores, ¿verdad? La constante, la derivada, la segunda, la tercera y la cuarta. Son 5 en total. Entonces, si usted quiere escoger un polinomio de grado 4, un polinomio de grado 4 que sería como ax a la 4, bx a la 3, cx al cuadrado, más dx, más una constante. O sea, tengo 1, 2, 3, 4, 5 valores. Tengo 5 valores que yo puedo escoger. ¿Cómo los escojo? Usando los 5 valores que conozco. ¿Por qué los conozco? Porque la función sí la sé. Lo que quiero es aproximarla por algo más fácil.
Entonces, si yo quiero aproximar un polinomio de grado 4, una función mediante un polinomio de grado 4, únicamente le puedo pedir que satisfaga 5 condiciones. ¿Cuáles 5? Bueno, las 5 condiciones que están asociadas a sus primeras 4 derivadas. 4 derivadas y el valor de la función. Son 5. ¿Está bien? ¿Quedó más o menos claro? ¿Lo Es expliqué más? como que, digamos, si me paso, digamos, si busco una derivada que sea mayor al grado, no va a tener sentido. No es que no vaya a tener sentido, es que si usted dice, bueno, yo quiero que la derivada n más 1/10 evaluado en a sea de que valga 5. Entonces, ¿cómo hace usted? ¿Cómo escoge? ¿Cómo escoge los valores para que esta derivada valga 5? Sí, vale 0. ¿Verdad? Entonces, si usted deriva, si el polinomio tiene grado 4 y usted deriva 5 veces, usted va a obtener 0. Usted va a obtener 0 independientemente de cuánto sea la derivada, la siguiente, ¿verdad? Entonces, del lado izquierdo usted obtiene 5, usted obtiene 0 independientemente del polinomio, de la función. Del lado derecho usted obtiene un número. Ese número va a depender de quién es f. Entonces, si usted quiere un polinomio de grado 4, lo más que le puede pedir, lo más que puede especificar es llegar a la derivada cuarta. Entonces, si usted quiere aproximar mediante un polinomio de grado n, lo más que le puede pedir a la vida es controlar usted, ¿verdad?, la derivada enésima. Ya yo no tengo forma de escoger el valor de la siguiente. ¿Por qué? Porque vale 0. Y vale 0 independientemente de qué función está usted intentando aproximar. Entonces, si yo quiero obtener una aproximación cúbica de grado 3, yo tengo que escoger 4 valores. ¿Cuáles 4? ¿Cómo los escojo? Me fijo en lo que vale la función, lo que vale su primer derivada, lo que vale su segunda derivada y lo que vale su tercera derivada. Su cuarta derivada vale 0. Entonces no puedo escoger ningún valor asociado a ella. ¿Ven? Listo, listo. Muchas gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, si yo quisiera añadir aquí una 1, 2, 3, una quinta, si yo para un polinomio de n igual a 3, solamente puedo imponer 1, 2, 3, 4 condiciones. La última condición tiene la tercera derivada, es decir, tiene el mismo grado que el polinomio que estoy... ¿Por qué puse? Perdón, esto es n igual a 2, ¿verdad? N igual a 2 porque es cuadrático. Entonces, si tengo n igual a 2, tengo 1, 2, 3 condiciones. La última condición tiene segunda derivada, entonces coincide con el grado del polinomio. Si yo quiero imponer una tercera condición acerca de su tercera derivada, pues voy a llegar a algún tipo de contradicción, ¿verdad? 0 igual a 1, por ejemplo. ¿Por qué? Del lado izquierdo siempre tengo 0. Del lado derecho, pues no sé. Eso va a depender del tirón de la función, del sobretirón, ¿verdad? No, del tirón en este caso. Entonces, sí, si yo tengo un polinomio de grado, si yo quiero aproximar con un polinomio de grado n, yo puedo escoger los valores de las primeras n derivadas. No más. ¿Ok? ¿Está bien? Pero noten que este 6 que está acá es precisamente 2 por 3, ¿verdad? Esto sería 3 factorial. Este 2 que está acá es 2 factorial, ¿verdad? Solo que 2 factorial es 2 por 1, es 2, ¿verdad? Entonces, la expresión, voy a escribirla de nuevo, ¿verdad? La fórmula para el polinomio de Taylor de grado n. Aquí no voy a poner, lo voy a poner como parte, ¿verdad? No le voy a introducir el valor del centro. No le voy a incluir el a la notación porque dice, ¿verdad? Se ve feo. Pero entonces, alrededor del centro x igual a es, bueno, la fórmula de Taylor, ¿verdad? Para f de x, ¿verdad? Es el polinomio que mejor aproxima
a la función f cerca del centro x igual a a. ¿Cuál sería? Sería sería el valor de la función, ese punto, más el valor de la primer derivada. Aquí voy a hacer un poco es innecesario, pero es para que sea tal vez más uniforme la forma en que se escribe la fórmula, ¿verdad? X menos a la 1 más la segunda derivada dividido entre 2 factorial x menos a la 2, pues que hay uno más, ¿verdad? La tercera derivada evaluado en el centro dividido entre el factorial de esa derivada, de ese orden, multiplicado por x menos a la 3, y así sucesivamente, ¿verdad? Si usted quiere grado n, pues tiene que llegar hasta la enésima derivada dividido entre el factorial de n multiplicado por la potencia enésima. ¿Ok? ¿Está bien? Esta es la fórmula que entonces me permite construir, ¿verdad? Porque ahora ya no es filosófico, ¿verdad? Antes estábamos diciendo, sí, a mí me encantaría encontrar la función que tenga la primera derivada, la segunda, ¿verdad? Que cumpla con todo ese montón ¿verdad? La carta al niño, pero ¿dónde está? ¿Cómo lo encuentro? ¿Verdad? Esto ya me dice cómo construirlo. Ya no tengo que pedir al niño. Yo sé cómo construir el polinomio de Taylor que cumpla con las condiciones de ser la mejor aproximación, ¿verdad? Entonces tenemos, ¿verdad? Tenemos que la función f, voy a escribir este símbolo como aproximado, ¿verdad? Es aproximadamente el polinomio de Taylor de grado n. Vamos, equivalentemente, ¿verdad? Esto dice, ¿verdad? Que f de x, si yo le resto a la función original, yo le quito un valor aproximado, pues entonces lo que obtengo es un valor que aproximadamente vale 0. Entonces, el polinomio de Taylor es una función polinomial de grado n, que aproxima en ese sentido, ¿verdad? Más adelante lo vamos a hacer todavía más cuantitativo, ¿verdad? Porque este símbolo, ¿verdad? Este símbolo es un poco ambiguo, ¿verdad? ¿Qué significa ser aproximadamente, no sé, pi? 3, 3.1, 3.14, 3.14, 1 creo, no me acuerdo. Ese símbolo de aproximación es ciertamente un poco ambiguo, ¿verdad? ¿Cuán bueno es la aproximación? Bueno, vamos a ver que entre a mayor sea el n, mejor es la aproximación. Entonces voy a poner menor es el error de aproximación. O sea, más cercano a 0, ¿verdad? De aproximación. Entonces, más adelante, no sé si hoy o tal vez en la próxima clase, vamos a ver cómo escoger el n si usted quiere, por ejemplo, cierta precisión, ¿verdad? Pensemos en términos de precisión, ¿verdad? Si usted quiere aproximar, no sé, con 4 decimales, ¿verdad? Pensando que 4 decimales es un número bastante cercano, digamos, que con 4 decimales tengo bastante información, pero si quiero aproximar con 4 decimales, tengo que encontrar cuán grande tiene que ser mi polinomio. Cúbico, cuadrático, grado 5, grado 100, ¿verdad? Entonces, vamos a estudiar el error en la aproximación, ¿verdad? A esta cantidad que está acá, se le llama solamente a eso, ¿verdad? El error. La diferencia real, el valor real menos el valor aproximado, lo que me va a dar es cuán buena fue esa aproximación, ¿verdad? Entonces, más adelante vamos a analizar cómo escoger el n para obtener un error, digamos, deseado, ¿verdad? El error de aproximación. Ok, no sé si tiene alguna pregunta en este momento. Vamos a hacer ejemplos, ¿verdad? Vamos a hacer ejemplos. Pongámosle número. Hagamos un ejemplo. Voy a empezar con posiblemente la función
más sencilla para la cual puedo aproximar o puedo construir el polinomio de Taylor. ¿Cuál creen ustedes que sea la función más sencilla de aproximar? Aquí está la receta, ¿verdad? Para calcular el polinomio de Taylor de grado lo que sea, lo que tengo que saber es calcular las derivadas de la función. ¿Qué función dirían ustedes que es la más fácil de derivar? La función seno y coseno. Bueno, no es que sea difícil, pero creo que hay más fáciles. No, La función identidad. ¿Cuál? La función identidad. Ah, bueno, ok. De hecho, voy a empezar, sí, voy a empezar entonces por el ejemplo 0. Creo que el compañero acaba de decir un ejemplo más sencillo que yo tenía en mente. ¿Qué pasa si la función f de x es un polinomio? No, el compañero nos dijo la función identidad, o sea, f de x igual a x. Eso es un polinomio de grado 1. Entonces, ¿qué pasa si f de x es un polinomio de grado n? Hagamos este ejemplo. ¿Qué pasa si yo quiero aproximar mediante polinomios una función que ya es un polinomio? ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Ya, voy a escribir f de x. Esto es una igualdad, ¿verdad? Este es el valor real de la función, solo que resulta que ustedes me quisieron dar un ejemplo ¿verdad? Casi capcioso, ¿verdad? ¿Qué pasa si la función original ya es un polinomio y yo lo quiero aproximar mediante polinomios? Entonces, digamos que yo quiero aproximar el polinomio de grado 5, ¿verdad? X a la 5 más 3x a la 4 menos 8x al cuadrado más 10x menos 11. Digamos que este es un ejemplo. Yo quiero encontrar la mejor aproximación polinomial de este polinomio. Empecemos por la aproximación de grado 1. Bueno, la aproximación de grado 0 es muy sin gracia, ¿verdad? La aproximación de grado 0, ¿qué es? Grado 0, si nos vamos aquí a la carta al niño, es simplemente esta condición, ¿verdad? Entonces, yo quiero encontrar un polinomio de grado 0 que coincida con el valor de la función original. Lo único que tengo que hacer es que tenga el mismo valor, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la aproximación polinomial de grado 0 de esta función? Y tiene que ser, bueno, ¿alrededor de dónde? Voy a hacerlo sencillo, hagámoslo alrededor de x igual a 0. Estoy escogiendo el origen porque realmente noten que yo escribí este polinomio como potencias de x, no de x menos algo. Entonces, voy a hacer un desarrollo, un cálculo del polinomio alrededor del 0. Entonces, eso tiene que ser f de 0. ¿Cuánto es f de 0 en este caso? 0. No. Menos 11. Menos 11. Menos 11, ¿verdad? Es el valor constante. Si usted evalúa x igual a 0, todo se vuelve 0 excepto el 11, el menos 11 en este caso. Entonces, el polinomio de grado 0, un polinomio de grado 0 es una constante. Entonces, si yo quiero que la constante coincida con el valor constante de la función, pues tienen que ser iguales. Aquí no hay mucha ciencia. Ahora, ¿cuál sería el polinomio el polinomio de grado 1 que mejor aproxima a esa función en el origen, en x igual a 0? ¿Cuál sería? Sí, hagámoslo, ¿verdad? ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es, tiene que valer lo mismo, o sea, tiene que ser una mejora a la aproximación constante, más el valor de la primer derivada en 0, voy a ponerlo aquí, pero no es, ¿verdad? 1 factorial es 1, pongámoslo, ¿verdad? Multiplicada por x menos 0 a la 1. O sea que esto es simplemente lo que vale la función en el punto más lo que vale su derivada, dividido entre 1, pero 1 factorial es 1, ¿verdad? Multiplicado por x menos 0 a la 1. X menos 0 a la 1 es x. ¿Ok? ¿Cuánto es la derivada de f evaluado en 0? Dicho de otra manera, ¿cuál es la pendiente de esta función de grado 5? Si ustedes derivan... Vuelve a ser 0, ¿no?
No. Si usted No, deriva, no. no, vamos a ver. Si ustedes derivan, hagamos aquí con otro colorcito. Vamos a ver. Este. Si yo derivo f' de x, Sería 10, profe. sería 10, ¿verdad? ¿Por qué? Aquí me va a quedar 5x a la 4 más 12x a la 3 menos 16x más 10, el 11, estoy derivando una constante, entonces queda 0. Y ahora, cuando yo evalúo en x igual a 0, ¿qué pasa? Y que esto vale 0, esto vale 0, esto vale 0, y únicamente sobrevive el valor constante de esa función. Note que así fue exactamente como nosotros hicimos, así fue como descubrimos esta fórmula. ¿Verdad? Aquí tenemos como alfa, beta, gamma, y lo que nosotros hicimos fue ir aislando la constante que no conocemos. Entonces, la primera constante sí la conozco. ¿Cómo la conozco? Evalúo en x igual a 0. ¿Cómo hago para aislar la pendiente? Para aislar la pendiente, considero su derivada. Y esa derivada la evalúo en x igual a 0. Note que todo lo anterior tiene grado mayor. Entonces, cuando evalúo en x igual a 0, desaparece. Y aíslo el valor que ando buscando. Entonces, aquí me quedaría como respuesta del polinomio de grado 1, que mejor aproxima, ¿cuál sería? Menos 11 más 10x. ¿Cuál sería la mejor aproximación cuadrática de la función del polinomio de grado 5 que tengo aquí arriba? ¿Cuál sería? ¿Puedo volver a explicar ese? Es que me La pasada. confundí. El cálculo sí es, digamos, si aplico la fórmula directamente, ¿verdad? ¿Cuál es la fórmula? Aquí la tengo, ¿verdad? La fórmula, digamos, de grado 1 sería este pedazo, nada más, ¿verdad? Entonces, si yo aplico la fórmula así como está, ya calculé, f de a era menos 11. Ahora, tengo que calcular la derivada y evaluarla en el centro, en el punto en el cual estoy aproximando. Entonces, yo calculo la derivada, evalúo en el punto x igual a 0, y me queda que la pendiente de esa recta es 10. Entonces, ya sustituyendo, ¿qué me queda? Esto es 11, esto es 10. Bueno, esto es menos 11 y esto es 10. Me queda que esta es la recta tangente, de hecho, ¿verdad? Esta es la recta tangente. Profe, ¿y por qué ahí quedó el 10x? Ah, porque este x aparece en la fórmula, ¿verdad? Este x es esta potencia, solo que en el a es 0, ¿verdad? Estamos haciendo. Entonces, esto es lo que vale 10. Multiplicado por la x, ¿verdad? ¿Está bien? Profe, y ahí nosotros usualmente siempre vamos a tener A, ¿sí, verdad? ¿Sí podemos tener qué? A, digamos, A siempre lo vamos a Sí, conocer. ¿verdad? De nuevo, ¿verdad? Si yo quiero calcular la aproximación en este punto, vamos, de x igual a 1, pues utilizo esta fórmula con a igual a 1. Pero bueno, tal vez el otro día me interesa hacerlo para x igual a 10, o sea, para a igual a 10. Entonces, el punto alrededor del cual usted está realizando la aproximación, pues cambia la fórmula, ¿verdad? Si usted cambia el punto, cambia la fórmula. Entonces, sí, el punto, el centro, a esto se llama el centro, ¿verdad? Usualmente el A le llama el centro. Pensemos de nuevo en una parábola, ¿verdad? Entonces, el centro es en donde esté, ¿verdad? Como el punto de simetría. Entonces, el centro de la parábola, va a depender de dónde quiere usted hacer ese centro. Entonces, sí, ¿verdad? Hay que hacerlo alrededor de un punto que usted tiene que escoger, ¿verdad? Usualmente pues, tiene algún contexto, ¿verdad? Usted quiere aproximar, ¿verdad? La vez pasada creo que hicimos un ejemplo que aproximamos la raíz de 4. Entonces, sí, si yo quiero aproximar, la raíz de 4 no, la raíz de 4 es 2. Utilizamos como centro 4, ¿por qué? Porque queremos aproximar valores cercanos a la raíz de x. Entonces utilizamos, por ejemplo, el centro a igual a 4. Entonces, el centro sí, ¿verdad? El centro es parte de la fórmula, inclusive, ¿verdad? Ya que el a aparece en la fórmula, aparecen las derivadas y por lo tanto es parte de lo que usted tiene que conocer a la hora de hacer este cálculo, ¿verdad? Si usted quiere aproximar la función raíz de x, pero en otro valor, ¿verdad? X igual a 9, la raíz es 3, pues la fórmula va a cambiar, ¿verdad? Va a cambiar para ajustarse al centro. En este caso, sí, en este caso, yo lo estoy haciendo alrededor del origen, alrededor de x, alrededor de a igual a 0. ¿Para qué? Para aprovechar que cuando yo evalúo un polinomio en 0, todas las potencias de x desaparecen. Evaluar una potencia de x en 0 es muy sencillo, porque no importa cuál sea la potencia, vale 0.
Y esa es la razón, ¿verdad? Esa es la razón de que escojamos estos x menos a, porque evaluar x menos a cuando x vale a es muy sencillo. Elevarlo a la 2, a la 3, a la 4 no es ningún problema. Entonces sí, ¿verdad? El centro es parte de la información que uno tiene que tener, porque si usted quiere hacer una aproximación va a depender de dónde la está haciendo. Ok. Profe, y digamos, este T1 que acabamos de encontrar nosotros, estamos encontrando la recta y digamos el 10 sería la pendiente o estamos encontrando, o sea, todo eso sería como nuestra pendiente. No, la pendiente de esta recta, ¿verdad? Ve que esto es de la forma, de hecho, B más mx, ¿verdad? Porque digamos, M estamos es la encontrando más bien la pendiente. recta. Sí, el polinomio de grado 1, por definición, es una recta. Ahora, como es la de mejor ajuste, es la recta tangente. Sí. O sea, todo esto es la recta, ¿verdad? La pendiente de esta recta es 10, ¿verdad? ¿Y cómo relacionamos, digamos, esa recta con el x igual a 8? Que digamos que sea alrededor de x igual a 8. Ah, si cambiáramos el centro. Digamos, ese es un 8, el x igual a 8, ¿verdad? Alrededor dice, ¿Dónde dice que es igual a 8? digamos acá, que creo que... Yo creo que eso es cero. No, es un 0. Ah, ok. Pensé que, Sí. por eso lo estamos Sí. evaluando en 0. Ok, ya Estamos evaluando, ¿verdad? Por eso calculo f' de 0, perdón, ¿verdad? Todo esto son, sí, es un 0. Sí, es que no entendía porque no sabía cómo se relacionaban si eso eran 8, pero no. No. Sí. Y bueno, eso que usted dice también es importante. Si yo quisiera aproximar esta función polinomial alrededor de x igual a 8, también lo puedo hacer. Si quieres, también ahora lo hacemos con un grado menor, pero no es tantas potencias. Pero también lo puedo hacer. Y eso que, bueno, ahorita vamos a ver qué es lo que pasa. Pero sí se puede hacer, ¿verdad? Pero hagamos de momento con x igual a 0, con a igual a 0. Y la razón de hacerlo en 0 y no en 8 es que x evaluado en 0 elevado a una potencia es siempre 0. Entonces, eso hace que los cálculos se simplifiquen, ¿verdad? Porque entonces no tengo que elevar ninguna potencia a la 4, no tengo que elevar ninguna potencia a la nada, porque 0 a la 5 es 0, 0 a la 4 es 0, 0 a la 3 es 0. Entonces, sí, digamos, escoger el centro usualmente es muy importante para que los cálculos sean pues, más sencillos. O sea, podemos como escoger cualquier número, pero escogemos el 0 para que se haga más fácil. Sí, en este caso sí, ¿verdad? Porque estoy trabajando ya con un polinomio. Y evaluar un polinomio en 0 es muy sencillo. Calcular la derivada de un polinomio me da otro polinomio. Y evaluarla en 0 sigue siendo más sencillo. Entonces, sí, ¿verdad? Evaluarlo en 0 es muy sencillo, ¿verdad? El centro de un polinomio es 0, básicamente. Está bien. Ok, ¿cuál es la mejor aproximación cuadrática? Vea que tiene que coincidir, si usted verá, la fórmula está, de hecho, refleja el hecho de que las aproximaciones se van mejorando. Entonces, si yo ya conozco la aproximación lineal, ¿verdad? La aproximación de grado 1, yo lo que tengo que hacer es mejorarla. ¿Con qué? Con la parte que realmente me da la parte cuadrática, ¿verdad? El x a la 2. Entonces, cómo calculo la concavidad? Podemos ir a la fórmula, pero quisiera que me la dieran sin hacer quisiera que me digan cuál es el coeficiente, no, quiero que siga acá sin hacer ningún cálculo. La derivada Segunda de derivada 0. Entre 2. Ok, por x menos a y eso al cuadrado, creo. ok, sí, el a es 0, ¿verdad? Entonces me quedaría x al cuadrado. Entonces, aquí lo que va es la constante, ¿verdad? Usted me la acaba de decir, es la segunda derivada de esta función evaluada en 0 dividido entre 2 factorial, ¿cierto? Voy a escribirla. Es la segunda derivada del polinomio evaluada en 0 dividido entre 2. ¿Cuánto da eso? Menos 10, 8, ¿no? si no me equivoco. Menos 8. ¿Verdad? De hecho aquí está la primera derivada. Si yo la derivo otra vez, ¿qué va a pasar? Aquí me van a quedar potencias cúbicas, potencias cuadradas. Esta x ya desaparece, se convierte en 1 y me quedaría únicamente el 16. ¿Cierto? Cuando yo evalúo en x igual a 0, me queda únicamente, de hecho aquí es un menos 16, ¿verdad? Menos 16. Y cuando divido entre 2, ¿qué me queda? De Menos 8. Menos 8, o sea que esto me quedaría menos lo que tenía antes, menos 8
x al cuadrado. Esta es la parábola de mejor ajuste. ¿Cuál es la curva cúbica de mejor ajuste? Sí, tiene que mejorar la anterior, ¿verdad? O sea, tiene que ser lo que ya yo conozco, ¿verdad? Tiene que ser la parábola, pero ahora sí tengo que añadirle el término cúbico. ¿Cuál es la constante que va a acompañar al término cúbico? La tercera derivada evaluada en 0 entre 6 por x menos a al cubo. Ok, ¿cuál es la constante que usted me acaba de decir? Acá, si hacemos todo lo que usted me dijo, si derivamos 3 veces este polinomio, lo evaluamos en 0 y dividimos entre 6, ¿cuánto da? Aún no lo he hecho, honestamente. Es 2, Ah. no creo. 6x al cuadrado. ¿Cuál, perdón? 6x al cuadrado. No. 2 no. Suave, de hecho, bueno, noten que aquí no existe, no, ok. Aquí yo me brinqué la potencia del cubo, de hecho, ¿no? ¿Verdad? Sí, ¿verdad? A la 5, a la 4, por algún motivo que no fue el propio, me brinqué la potencia cúbica, ¿verdad? Pero no importa, entonces, ajá. Nada para que lo tengan en cuenta. Profe, Sí. perdón, el 8 del punto anterior no hay que dividirlo entre 2. Pregunta. El 16. Ah, fue lo que tuve perdón, que es el dividir entre 2, 16. ¿verdad? Ah, sí, perdón. Sí, Está el bien, 16 fue lo que tuve que dividir entre 2. Ok, entonces, Daría 12, creo, x al cubo. 12, bueno, hagámoslo. Permítame, voy a borrar esto para no. Voy a hacer aquí el cálculo, está bien, no hay ningún problema. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo en. Porque esto puede ser muy pasteles, ¿verdad? Vamos a hacerlo en morado. Entonces, tenemos, esta es F. Habíamos calculado F. Bueno, no, solamente voy a poner F'. F' era 5x a la 4 más 12x a la 3 menos 16x más 10 fue el cálculo que hicimos antes. Ahora ya vamos por potencia 2. No, por potencia 3, ¿verdad? Entonces aquí era 20x a la 3 más 36x al cuadrado menos 16. Y ahora vamos por potencia cubo, derivada tercera, perdón. Aquí me quedaría 60x al cuadrado más 72x. Ahora, okay, entonces aquí lo que va es la derivada tercera evaluada en 0 dividido entre 6, ¿verdad? Entre 3 factorial. Ok, entonces aquí está la derivada tercera. Si usted evalúa eso en x igual a 0, ¿cuánto le queda? 0. 0. Pues aquí nos quedaría que la mejor aproximación cúbica perdón, aquí es un cuadrado, ¿no? La mejor aproximación cúbica, de hecho, es una parábola, ¿verdad? Esta función, este polinomio que yo escribí aquí, ¿verdad? Yo puedo leer cuánto va su altura, puedo leer su pendiente, puedo leer su concavidad, y el tirón, ¿verdad? Es como plano, no tiene tirón, prácticamente, pues no tiene componente cúbico, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Entonces, en este caso, obtenemos esta aproximación. Esto es el polinomio cúbico, solo que aquí la constante que acompaña al x al cubo resulta que es 0, ¿verdad? Ok. Hagamos uno más. Yo creo que ya deberíamos ser un poco más claro qué es lo que está pasando. ¿Cuál es la aproximación de grado 4 de este polinomio de grado 5? ¿Verdad? Y claramente tiene que ser el anterior, ¿verdad? Estamos mejorando sobre una aproximación cúbica. No voy a escribir más 0, ¿verdad? Más, y ahora tengo que añadirle el componente de grado 4. ¿Cuál sería? Si nos devolvemos la función. 3. ¿Todo lo vieron? Ya, creo que el cálculo ya se va haciendo más evidente. Si usted deriva una vez más para obtener la derivada cuarta, ¿qué va a pasar? La potencia de x cuadrado todavía sobrevive, ¿verdad? Porque todavía nos va a quedar 120 por x. Cuando usted evalúa ese x en 0, que es el siguiente paso, eso desaparece. El 72 es lo que sobrevive a la hora de derivar la parte lineal. Y cuando usted evalúa en 0, el 72 sigue ahí.
O sea que aquí nos quedaría 72 dividido entre 4 factorial. ¿Cuántos 4 factorial es? 4 por 3, 12, por 2, 24, ¿verdad? 72 entre 24 es 3. ¿Cierto? Bueno, ese 3 no es que estaba, aquí estaba el 3. Y si ahora hacemos lo mismo para la potencia quinta, para el polinomio de grado 5, y obtenemos el polinomio completo. ¿Cierto? Si yo continúo y hago el mismo cálculo para ver qué constante acompaña a x a la 5, bueno, acompañando a x a la 5 en el polinomio está x, 1, ¿verdad? Y por lo tanto, la constante que debe acompañar a x a la 5 en la aproximación quíntica tiene que ser 1. Es decir, que el mejor polinomio que aproxima a f de grado 5 es el mismo. Tal vez ¿verdad? Absorban lo que acabamos de decir, ¿verdad? ¿Qué función polinomial es la mejor aproximación a una función polinomial? Ella misma, ¿verdad? No ocupo aquí, esos cálculos los hicimos, ¿verdad? Pero no, realmente no hacen falta, ¿verdad? Noten tal vez más interesantemente, no sé si se dice, ¿verdad? ¿Cuál sería la mejor aproximación de grado 6? ¿Cuál es la mejor aproximación de grado 6 de una función polinomial de grado 5? La que llegue hasta 5. La anterior, ¿verdad? Es la anterior más una constante que acompañaría a x a la 6. Solo que esa constante tiene que ser 0. Bueno, de hecho, si usan la fórmula y ustedes derivan 6 veces la función f, pues obtienen 0. Eso es el comentario que hicimos antes, ¿verdad? Entonces, noten que, en general, ¿verdad? La aproximación polinomial de grado, digamos, si n es mayor o igual que 5, la aproximación polinomial de grado n es el polinomio original. Entonces, a partir de grado 5, yo no puedo mejorar polinomialmente una función que es un polinomio de grado 5. ¿Verdad? Entonces, si ustedes quisieran calcular cuánto es el polinomio de grado 100 que mejor aproxima a f de x, no van a obtener nada mejor que f de x. Entonces, vean que para un polinomio, este problema es muy fácil. Si yo quiero aproximar un polinomio mediante un polinomio, agarro el polinomio mismo. Lo que podría cambiar es si usted por alguna razón quiere una aproximación más pequeña, ¿verdad? Que eso es lo que uno hace en cálculo, ¿verdad? Si usted agarra en cálculo 1, ¿verdad? Un polinomio de grado 5 y solo le interesa, por ejemplo, el valor, la altura y la dirección, entonces lo que hace es calcular la recta tangente. Entonces, aquí tenemos un polinomio, ¿verdad? De grado 5 y en este punto únicamente me interesa la dirección y lo que vale. Entonces, hacemos una aproximación bastante mala. Vea que la aproximación es bastante mala si utilizamos una recta, o sea, una aproximación lineal. Entonces, hasta aquí teníamos grado 0, grado 1, grado 2, grado 3, 4 y grado 5. Entonces, para el problema de aproximar o de calcular los polinomios de Taylor para una función que ya es un polinomio, pues realmente es una labor bastante sencilla. En resumen, el polinomio de Taylor de grado n, de un polinomio de grado n, es el polinomio de grado n, con el cual usted empezó. Ok, ¿hay alguna pregunta acerca de eso? Lo podríamos resumir como tipo, si es una función cuadrática, la mejor aproximación va a ser de grado 2. Si es una función cúbica, la mejor aproximación va a ser de grado 3 y así y así. Sí, solo que no hace falta decir mejor aproximación, porque son iguales, ¿verdad? No Bueno, es igual. Sí. No estoy aproximando nada, ¿verdad? Si usted hace el gráfico en rojo y el otro en azul, no lo ve, lo ve en morado, ¿verdad? Porque está uno encima del otro. Entonces, sí, ¿verdad? ¿Verdad? Usted esta idea de reemplazar una función por una aproximación sencilla, pues no tiene tanto sentido cuando lo que está intentando aproximar es lo que está intentando encontrar, ¿verdad? Entonces, sí, en resumen, tal vez, ¿verdad? Aquí lo podemos, esto es, ¿verdad? Tal vez el punto final, ¿verdad?
La mejor aproximación, eso que no hace falta decirlo, de un polinomio de grado n es el polinomio de grado n. Entonces, calcular polinomios de Taylor de polinomios es como, incluso, ¿verdad? Es un poco tonto, ¿verdad? Tal vez es la última palabra. Ok, pero algo aprendimos, de hecho, ¿verdad? Algo aprendimos, entonces el ejemplo en sí no fue tan tonto. Entonces, vamos al ejemplo 1. La pregunta mía era si la fórmula para calcular el polinomio de Taylor involucra cálculo de derivadas, ¿verdad? O sea, involucra cálculo de derivadas y división por constantes. Entonces, básicamente, si usted sabe derivar, sabe calcular polinomio de Taylor. Entonces, si usted lo que ocupa para llevar a cabo esta receta de cálculo es saber derivar, entonces, ¿cuál sería, aparte del ejemplo 0, que son polinomios, cuál sería el ejemplo más sencillo para el cual calcularle el polinomio de Taylor a una función? Bueno, ¿cuál sería? Entonces, vamos a decir, ¿cuál sería el ejemplo más sencillo que no sea un polinomio, ¿verdad? Porque los ejemplos polinomiales más bien caen en lo ridículamente fácil, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es lo más sencillo que no es tonto, o sea, ¿verdad? Que no es tan sencillo, que no tiene gracia? ¿Cuál es la función que ustedes dirían que es más fácil de derivar? La compañera dijo seno y coseno y estoy de acuerdo que son sencillas, pero hay una función que está sobre esas en sencillez. ¿Cuál sería? E a la X. La función exponencial, claro, ¿verdad? Entonces, vamos a calcular el polinomio de Taylor de la función exponencial. De nuevo aquí lo vamos a hacer con el centro en el origen, porque es otra cosa, ¿verdad? Usted ocupa evaluar en el punto, es la primera cosa que hay que calcular, ¿verdad? La receta empieza, ¿dónde está? La receta empieza con este valor, ¿verdad? Entonces usted tiene que saber cuánto vale en el punto, en el centro. Y la función exponencial, pues la podemos meter en la calculadora o lo que sea, pero yo solo conozco un valor de la función exponencial, ¿verdad? El único valor de la función exponencial que yo realmente conozco sin tener que usar la calculadora es e a la 0, ¿verdad? Que es 1. Entonces, como tengo que evaluar en el centro, pues voy a escoger el centro como el único valor al cual yo sé el valor de la derivada. Entonces, el ejemplo más sencillo es el de la función exponencial. Podrían haber otros, pero yo creo que es el más sencillo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como tengo que derivar y la derivada de la función exponencial es la exponencial, básicamente el cálculo de la derivada del polinomio de Taylor se reduce a dividir entre constantes, no a derivar, ¿verdad? Entonces, aquí usando esa observación, ¿verdad? Usando el hecho. Profe, Sí. una pregunta. ¿A siempre nos lo van a dar? Sí, ¿verdad? El A o se los dan o es, digamos, claro del contexto. De nuevo, si yo quisiera, por ejemplo, utilizar un polinomio de Taylor para aproximar, como hicimos la vez pasada, ¿verdad? El valor de raíz de 3, aquí sería, ¿verdad? Raíz de 3. Entonces, yo utilizo un valor cercano que conozca precisamente el valor de la función, ¿verdad? Porque no hago nada si yo no conozco el valor real para usarlo en la expansión, ¿verdad? Yo tengo que saber cuánto vale f de a. Si voy a utilizar la calculadora para aproximar raíz de 3, pues mejor calcule el valor real de raíz de 3 y no lo aproxime. Entonces sí, ¿verdad? El punto, digamos, el centro, usualmente, o se nos dicen, ¿verdad? Dicen, calcule el Taylor alrededor de x igual a pi, o, digamos, por contexto, usted decide cuál es una buena escogencia del centro, ¿verdad? Pero sí, Ok, ya. ¿alguien? ¿Sofía? Sí. Sofía fue que... Sí, adelante. Profe, perdón, una consultita para ver si me ubico. Vamos a ver, usted nos ha enseñado, por ejemplo, algunas aproximaciones por medio de esta herramienta para funciones, qué sé yo, seno y otras que nos ha mostrado, ¿verdad? Pero tal vez lo que no me queda claro es, entendemos que esta aproximación es para puntos relativamente pequeños o para vecindarios pequeños. Entonces, ¿se puede aplicar la expansión de Taylor para toda una función grande o específicamente nos sirve para evaluar en un puntito ahí
relativamente pequeño. No esa sé pregunta si me es- logro es- explicarla. Sí, 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 muy bien. Y es algo sumamente importante, ¿verdad? Vamos a ver más adelante, todavía no lo vamos a ver, pero hay algo que se llama el radio de convergencia. Entonces, si usted quiere aproximar, no sé, si usted escoge, si usted escoge, vamos, usted tiene su función aquí, ¿verdad? La que sea. Usted quiere aproximar en este valor. O sea, usted quiere construir aproximaciones polinomiales cerca de este centro. Entonces, cuando usted empieza a calcular, pues diga, ahí le van a ir quedando distintos polinomios que se parecen en la vecindad de ese punto, ¿verdad? Ahora, puede pasar, y eso lo vimos en un ejemplo con la función raíz de x, que si usted agarra valores muy lejanos, ¿verdad? Usted quiere, este es su centro, y usted agarró el centro menos 100, o sea, usted se movió 100 unidades. Entonces, en ese valor puede ser que la aproximación sea muy mala. Eso quiere decir, bueno, eso tiene dos posibles soluciones. Si usted estaba interesado en un valor tan distante a este, es mejor que usted hubiese empezado y realiza una aproximación alrededor de este punto. Si usted empieza con este punto como su centro, ahora sí, la aproximación polinomial, aunque sea de grado pequeño, va a ser más parecida a la función original. ¿Verdad? Si usted quiere calcular la raíz, el valor real de la raíz de, digamos, de 3, ¿verdad? Porque empezó con a igual a 100 y tuvo que moverse demasiado para llegar, ¿verdad? Entonces, la aproximación de raíz de 3 no debería estar hecha utilizando un centro muy lejano, ¿verdad? Porque estamos aproximando, no tiene sentido. Entonces, eso es una forma. Lo otro que vamos a ver es que dependiendo de la función, dependiendo de cuál es la función original, eso que yo acabo de decir no importa. Es posible que usted empiece con un valor muy lejano, pero que después de hacer, no sé, n igual a 1.000.000 de grado 1.000.000, la función se ajuste independientemente de dónde usted empezó. Entonces, sí, ¿verdad? Eso es muy importante, ¿verdad? Usualmente, pues uno intenta no tener que hacer esto, ¿verdad? ¿Y cómo se logra no tener que subir tanto? Empezando cerca. Entonces, si usted quería aproximar la raíz de 3, empieza en 4. Lo podría haber hecho lo pudo haber hecho con otro centro, solo que con grado gigantesco. Entonces, el concepto de radio de convergencia le va a decir para cuáles valores usted puede usar esa aproximación. En el ejemplo que hicimos en la clase anterior, si usted quiere aproximar, por ejemplo, la raíz de x, ¿verdad? Y usted empieza con cualquier centro, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con los polinomios de Taylor de grado mayor, mayor, mayor? Los polinomios de Taylor tienen valores, digamos, un polinomio de grado 100 y va a ser como esto, ¿no? Aquí se va a parecer mucho, ¿verdad? Pero vea que la función en sí no tiene nada que ver afuera de este intervalo, digamos, desde A hasta 0, y aquí posiblemente hasta 2A o algo así, estoy inventando. Entonces, si usted va a aproximar, por ejemplo, una función que ni siquiera está definida para valores negativos, el polinomio de Taylor sí está definido, ¿verdad? Entonces, ahí ni siquiera existe el concepto de aproximación, ¿verdad? No es que estoy aproximando cuánto vale la raíz cuadrada de x para x igual a menos 1, no. Ahí la función y el polinomio no tiene nada que ver. Entonces, para un vecindario del centro, va a haber esta convergencia. Aquí la aproximación no es perfecta, pero bueno, aproxima algo. Si ya yo me alejo mucho, puede ser que la función se dispare o haga cosas que no tengo control, ¿verdad? Ahorita, si quiere, vemos el dibujo que hemos hecho para la función raíz de x, en donde solamente puedo garantizar que la aproximación es fiel cercano al centro. Para la función seno y coseno pasa algo muy distinto, ¿verdad? Usted puede empezar en cualquier lado y después las montañitas se empiezan a acomodar. ¿Cómo? Aumentando el grado, aumentando las potencias de x. Entonces, sí, ¿verdad? Respondiendo a su pregunta, uno usualmente, ¿verdad? Pues uno intenta que las cosas, si se quiere aproximar alrededor de 0, pues lo hace ahí, ¿verdad? Y va a haber un vecindario en donde esa aproximación sirve. Si usted se aleja mucho, en principio es mala, no va a ser una aproximación. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con la recta, ¿verdad? Si usted usa grado 1, entonces lo que se puede mover es muy poquito.
Ya si usa grado 2 se puede mover un poquito más, si usa grado 3 un poquito más. Y es posible que haya un vecindario del cual ya no se puede alejar, independientemente de cuál sea la potencia, ¿no? Independientemente de cuál sea el grado. Pero sí, bueno, eso lo vamos a ver cuando veamos el análisis del error, ¿verdad? El error me va a decir cuán bueno o cuán mala cuán cerca, cuán lejos estoy del valor real. Y eso le va a decir cuánto me puedo mover, ¿verdad? Porque tal vez sea posible que me pueda mover un montón sin que el error cambie. Entonces eso quiere decir que me puedo mover bastante. Pero tal vez la aproximación le va a decir, no, se puede mover muy poquito. Porque el error va a aumentar mucho si se mueve más, ¿verdad? Todo eso lo vamos a ver cuando veamos el error de aproximación, el análisis del error. Muchas gracias, profe. Vamos a borrar estos grabados. Ok, entonces volvamos a este ejemplo. Queremos calcular el polinomio de Taylor de la función exponencial. La receta para calcular el polinomio de Taylor involucra la primera derivada, la segunda derivada, la tercera. Entonces, usando el hecho de que todas, voy a utilizar la letra K, dado que todas las derivadas de la función exponencial evaluadas en 0 es e a la 0, o sea que es 1, y entonces aplicar la receta es muy sencillo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que la función exponencial es aproximadamente lo que, bueno, voy a escribirlo, ¿verdad? Es lo que vale en x igual a 0, más lo que vale su derivada en x igual a 0 dividido entre 1 factorial, más lo que vale su segunda derivada en el origen, dividido entre 2 factorial, multiplicado por x al cuadrado. Y así sucesivamente, ¿verdad? Si lo hacemos hasta grado n factorial multiplicado por x a la n. Si yo quiero calcular el polinomio de Taylor de grado n, entonces tengo que rellenar estos cálculos. Pero ya sé cuánto vale esto, vale 1, ¿verdad? Ya sé cuánto vale esto, vale 1. Ya sé cuánto vale esto, vale 1. Ya sé cuánto vale el que sigue, vale 1. Entonces, todas las fracciones que aparecen acá tienen numerador 1. Es decir, que el polinomio de Taylor de la función exponencial es 1 más 1 entre 1 por x, más 1 entre 2 por x al cuadrado, más 1 entre 6 x al cubo, más 1 entre, ¿qué sigue? 24 x a la 4, y así continúo, ¿verdad? Me va a quedar 1 entre n factorial multiplicado por x a la n. Este es el polinomio de Taylor de grado n de la función exponencial. Lo único que cambia es la fracción, ¿verdad? El numerador de todas es 1. ¿Por qué? Porque para cualquier derivada de la función exponencial obtengo e a la x, y evaluar e a la x en 0 da 1. Entonces el polinomio de Taylor de la función exponencial es esta que está acá. Noten, ¿verdad? Tal vez, y lo relaciono con lo que dijo el compañero. Por ejemplo, noten que, bueno, noten las cosas, ¿verdad? Aquí el centro que usamos fue 0, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa estar cercano a 0? Dice, aquí está 0. ¿Qué consideramos nosotros cercano a 0? Un número muy pequeño. Entonces, note que si el centro es 0 y x es cercano a 0, lo escribo así, ¿verdad? O sea, si yo agarro un x y lo sustituyo por un valor cercano a 0, ¿verdad? Un valor aproximado de 0. Entonces, x a la n, ¿qué es? Si x es pequeño y yo elevo a la potencia de n, ¿qué obtengo? O sea, si esto es pequeño, esto es más pequeño, ¿verdad? Esto es minúsculo, ¿verdad? Si yo tengo un número que es pequeño y lo elevo a la 100, obtengo algo que es ridículamente pequeño, ¿verdad? Entonces, noten que en esta mejora, en esta aproximación, cada vez estoy añadiendo valores más pequeños del valor real. Y aún así lo estoy dividiendo por algo, ¿verdad? Por algo muy grande. Entonces, si n es grande, entonces n factorial es gigante. Ejercicio. Calculen cuánto es 10 factorial. Y 10 no es grande, ¿verdad? 10 es pequeñito. Entonces, si la potencia es grande,
X a la n es ridículamente pequeño y el denominador es extremadamente grande. Esto quiere decir que X a la n entre n factorial es, y yo, digamos, no quisiera poner no quisiera poner igual, ¿verdad? Pero voy a ponerlo. Si yo agarro una potencia de n grande y un x pequeño, este límite es, bueno, este límite no es un límite, esta fracción es despreciable, voy a poner despreciable. Es despreciable. Eso quiere decir que la mejora que estoy haciendo es una mejora, no es que lo empeora, pero es tan pequeña que la aproximación es muy buena, ¿verdad? Estoy añadiendo cada vez términos que con costos aportan al valor aproximado, ¿verdad? Eso quiere decir que esto es una muy buena aproximación. Esta aproximación es excelente, ¿verdad? Con poco n, ¿verdad? Porque yo puse grande, pero vamos, n igual a 10 ya me produce una expresión excelente, ¿verdad? Entonces, el polinomial de Taylor, la función exponencial, es una excelente aproximación polinomial, aún para valores pequeños de la exponencial. Tal vez voy a dejar de compartir esta pantalla y les muestro la aplicación que usamos la vez pasada, o una de ellas, no recuerdo cuál de todas usamos. Ok, hagamos este ejemplo con la función exponencial. ¿Cómo es? ¿Por qué me subió? Ah, está en español. Ok, hagamos el ejemplo con la función exponencial y hagámoslo para el centro, ¿verdad? El centro es igual a 0. Vean lo que está pasando acá. Bueno, empecemos con la aproximación constante, la aproximación de grado 0 siempre es mala. O sea, siempre va a ser mala. ¿Por qué? Porque no estoy tomando en cuenta no estoy tomando en cuenta la figura o la forma de la función, solamente por dónde pasa. Entonces, la primera aproximación es mala casi que por definición, ¿verdad? Por defecto. La aproximación lineal es mejor, pero de nuevo, estoy tomando muy poca información acerca de la función, solamente su dirección. Entonces, es mala. La cuadrática, vean lo buena que es. O sea, la función exponencial la puedo aproximar demasiado bien alrededor del punto, ¿verdad? De interés, demasiado bien con grado 2. Vean la de grado 3. ¿Verdad? Ay, perdón, ¿dónde está? Grado 3. Vean cómo únicamente añadiendo estos factores aquí que están abajo, ¿verdad? 1 más x cuadrado entre 2 factorial más x al cubo entre 3 factorial, pero esa fue la fórmula que acabamos de descubrir. Obtengo una función cúbica que vea que para valores entre 0 y como 1 no la puedo distinguir, ¿verdad? Tendría que hacer el zoom demasiado, acercarme demasiado, y vea que aún acercándome no logro diferenciar la morada de la negra, ¿verdad? Es demasiado buena la aproximación utilizando una aproximación de grado pequeño. ¿Por qué? Porque x al cubo para un valor pequeño, bueno, pensemos menor que 1, es más pequeño, es muy pequeño, y estoy dividiendo entre un número grande. Bueno, y vea que el número grande es 6. Es un número que todavía no ha crecido lo suficiente y ya estoy obteniendo una aproximación pues bastante buena. Para valores lejanos, ¿verdad? Como para menos 2, nota que la aproximación ya empeora. ¿Por qué? Porque me estoy alejando mucho del valor real, del centro. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si tomo n igual a 4? Bueno, n igual a 4, ahí mejoró un poquito en el sentido de que ya vea que toma un poquito más la forma de la función. Aquí se dispara y no vemos muy bien ¿verdad? Que comparan, pero ya mejoró, ¿verdad? Si ustedes observan, por ejemplo, x igual a menos 2, antes era negativo, ahora ya es por lo menos positivo, ¿verdad? Entonces, obtengo una mejor aproximación. Note que del lado derecho no logro diferenciarlo, ¿verdad? Es muy buena la aproximación. Y si ustedes aumentan el grado, pongamos aquí 7, vean cómo con poquitos, puse 9, con poquitos términos que estoy añadiendo, la aproximación mejora significativamente, ¿verdad? Para valores muy extremadamente largos del origen, vean la diferencia ocurre únicamente en la parte negativa. Eso es muy bueno, ¿verdad? Si ustedes observan si ustedes dijeran, bueno, no, me interesa únicamente esa aproximación
para valores entre 5 y menos 5. Bueno, ya 5 está lejos, ¿verdad? Está lejos del centro. El centro era 0. Y ya, yo me puedo mover a la derecha y a la izquierda 5 unidades y realmente no pierdo. El error de aproximación es bastante pequeño. Y si ya nos volvemos locos, ¿verdad? Y nos vamos para n igual a, no sé, ay, ¿qué pasó aquí? ¿Verdad? Vean lo que pasa cuando el n aumenta, cómo mejora significativamente la aproximación, inclusive para valores lejanos. Si ahora hago el zoom, ¿verdad? Noten que al menos para valores positivos, ustedes no saben la diferencia. Claramente aquí sí, ¿verdad? Que para valores negativos la cosa cambia, pero bueno, la aproximación es muy, muy buena, tomando n relativamente pequeño, ¿verdad? Con n igual a 10, para que n igual a 10 no es un valor grande, ¿verdad? Del exponente. Vean que obtenemos una aproximación bastante buena, ¿verdad? Bastante buena de la función exponencial. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Algún comentario, alguna pregunta? Voy a compartir esto. Y les vuelvo a compartir esto. Ok. No sé, ¿tiene alguna pregunta, algún comentario? La compañera, no vi el nombre, disculpen ahí que no caté a ver quién fue que habló. La compañera dijo que podríamos calcular el polinomio de Taylor de una función, digamos, sencilla, como lo es, por ejemplo, la función seno de x. Es una función fácil de derivar. Entre más fácil de derivar, pues más fácil es construir su polinomio de Taylor. Entonces, calculemos cuánto es el polinomio de Taylor de la función seno. La función coseno va a ser parecida. Parecida en dificultad, ¿verdad? O de sencillez, más bien. Entonces, de nuevo, para esto siempre es importante fijar el centro. Y bueno, voy a escoger un centro en donde yo conozca los valores de la función que estoy intentando aproximar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tengo que construir? Bueno, voy a escribir, ¿verdad? Quiero calcular una aproximación polinomial, ¿verdad? Voy a utilizar este símbolo de aproximación para calcular el polinomio de Taylor de la función seno. Entonces, de nuevo, la receta, voy a copiarla, ¿verdad? Voy a copiarla un par de veces porque estamos empezando, quizá uno. Pero la idea es que uno eventualmente ya ni siquiera hace falta que la escriba, uno se la digiere también que factorial x a la 3. Hagámosla con n igual a 5. Tampoco nos vamos muy locos. Más f derivado 4 veces, evaluado en 0, entre 4 factorial, más, hagamos grado 5, necesitaría grado 5, 0, 5 factorial, que es 120, ¿verdad? X a la 5. Ok, entonces, como para cualquier función, ¿verdad? Aplicando la definición, lo único que yo no conozco es lo que está en los numeradores, ¿verdad? Esto es lo que yo tengo que calcular para conocer cuál es el polinomio de Taylor de cualquier función, ¿verdad? Lo que aparece en el denominador es lo mismo para cualquier función, ¿verdad? Lo que aparece en los denominadores va a ser lo mismo siempre. Lo que cambia son los numeradores de las fracciones. Es decir, que para calcular el polinomio de Taylor de la función seno, tengo que calcular, bueno, el valor de f y en 0, el valor de su primer derivada, valor en 0, el valor de su segunda derivada, y valor en 0, el de su tercera derivada, el de su cuarta, voy a poner 4 palitos, no importa, y el de su quinta, vamos a ver quinto palito, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Entonces, calculemos cuántos son estas funciones. La función sin derivar da seno de x. La derivada de seno, ¿cuánto es? Coseno. El coseno. La derivada segunda sería la derivada primera de la primera. Entonces, lo que tengo que ir calculando son las derivadas del renglón que está arriba, ¿verdad? Entonces, calculando derivadas una por una, pues encuentro la lista completa. Entonces, ¿cuánto es la derivada segunda?
Menos seno. Menos seno. Entonces la derivada tercera va a ser menos coseno. La derivada cuarta va a ser seno positivo. La derivada quinta va a ser coseno. ¿Ok? Ahora, yo no solamente ocupo calcular lo que es f', sino evaluarla en cero. Entonces voy a hacer aquí un tipo de tabla. Entonces aquí lo voy a evaluar. ¿Cuánto es esto evaluado en el centro? ¿Cuánto es seno de cero? Si yo lo evalúo, ¿cuánto es? Cero. El seno de cero es cero. ¿Cuánto es el coseno de cero? 1. 1. El menos seno de cero, si ya conozco cuánto vale el seno, negativo vale también menos cero, o sea, cero. El menos, bueno, aquí sería menos 1, el seno 0, coseno 1. Entonces, ya con esta información que tengo, tenemos que el seno, o digamos, el polinomio de Taylor de grado 5, ¿verdad? Me calculé hasta la potencia 5, sería lo que vale en el origen, por ahí es mi 0, por decirlo así, más lo que vale su primer derivada, que es 1, multiplicado por x, dividido entre 1, más lo que vale su segunda derivada, evaluado en 0, que es 0. Yo aquí me quedaría 0 por x al cuadrado, dividido entre 2 factorial, más lo que vale su tercera derivada en 0, eso es menos 1, entre 3 factorial, multiplicado por x al cubo, lo que vale su cuarta derivada en 0, pero eso es 0, me queda 0 entre 4 factorial por x a la 4, y finalmente, más lo que vale su quinta derivada en 0, dividido entre 5 factorial x a la 5. Entonces, en este caso, simplificando, ¿verdad? Quitando este montón de ceros que están acá, el polinomio de grado 5 de la función seno es x menos x al cubo entre 3 factorial más x a la 5 entre 5 factorial. ¿Está bien? Bueno, aquí si yo quisiera, por ejemplo, calcular el polinomio de grado 9, ¿quién me lo diría? Tengo que seguir con esta lista, solo que ahora tengo que tener que calcular la derivada sexta, la derivada séptima, la derivada octava y la derivada novena. Entonces tengo que completar esta lista con las respuestas correctas y evaluarlo en el centro. Pero ¿cuál es el patrón? Note que a partir de la cuarta derivada yo empiezo el ciclo. Porque si ahora yo derivo, obtengo lo mismo que aquí. Si ahora yo derivo, tiene que tener menos seno de x. Si ahora yo derivo, voy a poner coseno de x. Entonces vea que este bloque que está acá se va a repetir acá. Y obviamente se va a volver a repetir en el bloque siguiente. Entonces, ¿cuál sería la respuesta para el polinomio de Taylor de grado 9? Y los signos van 0, 1, 0, menos 1, 0, 1, 0, menos 1, 0, 1, 0, menos 1. Todos los ceros aparecen por medio, ¿sabes? Se brinca un espacio. Es decir, que aparece un 0 acá, un 0 acá, un 0 acá. El próximo 0 va a estar en x a la 6. El próximo 0 va a estar con x a la 8. O sea que el desarrollo de Taylor de la función seno no tiene potencias pares de x. ¿Verdad? Porque los ceros se brincan 1. Entonces, todas las potencias que corresponden a x a la 2, a x a la 4, a x a la 6, a x a la, ¿verdad? Todas las potencias van acompañadas de un 0. Eso quiere decir que no aparecen. Ahora, ¿cómo van los otros números? Sí, 1 menos 1. 1 menos 1. Entonces, van intercambiándose. Entonces, ¿cómo me quedaría el polinomio de Taylor de grado 9? X menos x al 3 entre 3 factorial más x a la 5 entre 5 factorial. ¿Qué sigue? Menos X a la 7. Menos x a la 7 entre 7 factorial más x a la 9 entre 9 factorial. Inclusive, ¿verdad? Aquí yo podría seguir hasta el grado que yo quisiera. Simplemente no pongo ninguna potencia par, ¿verdad? Porque todas las potencias pares van a estar acompañadas de un 0, ¿verdad? Porque este patrón se repite infinitamente. Entonces no aparecen potencias pares de x.
Y ahora las potencias impares van cambiando. Era 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1. Lo que cambia únicamente es el numerador, ¿verdad? Porque el denominador es el mismo. Entonces, únicamente aparecen los denominadores correspondientes a potencias impares con 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1, y así sucesivamente puedo calcular sin ningún tipo de problema el polinomio de Taylor de la función seno a cualquier grado, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Si uno quisiera calcular el polinomio de Taylor de la función, pero ahora la cambiamos y queremos calcular el polinomio de Taylor de la función coseno. Sí, el ejercicio es muy similar, solo que ahora mi tabla empezaría aquí, ¿verdad? O sea, esta sería la primera, esa sería la primera fila, F. La segunda fila sería la primera. O sea, tendría que mover todo una fila para abajo, porque ahora si empiezo con coseno, pues entonces empiezo en esa fila. Entonces, ¿qué va a pasar si yo ahora cambio la función? Si yo ahora cambio la función, entonces, ¿dónde van a estar los ceros? El cero, esta es la primera fila, esta es la segunda. O sea que el primer cero aparece con la primer derivada. El segundo cero aparecería en la tercera derivada. El que sigue en la quinta. Es decir, que la función coseno, el polinomio de Taylor de la función coseno, no tiene potencias impares de x. Y el orden, ve que es el mismo. 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1. Entonces, ¿cuáles creen ustedes que sea el polinomio de Taylor de la función coseno? Uno menos 1. Pero brinco en las potencias pares. Ahora me quedaría más 1, pero la potencia que sigue es x a la 4. Menos x a la 6 entre 6 factorial. Y así podría continuar, ¿verdad? Con más y menos, únicamente poniendo las potencias que corresponden a, los x corresponden a potencias pares. ¿Está bien? Sí. Noten algo muy interesante. Noten que yo también pude haber obtenido este mismo resultado a partir del anterior, ¿verdad? Noten que si la función seno de x, voy a poner un igual, pero ahorita lo quito, ¿verdad? No es un igual. Pero si la función seno, yo ya sé que es x menos x a la 3 entre 3 factorial más x a la 5 entre 5 factorial menos x a la 7 entre 7 factorial, voy a poner uno más, x a la 9 entre 9 factorial, ¿verdad? Digámoslo hasta aquí. Digamos que fuese una igualdad, no lo es, ¿verdad? Es una aproximación, pero digamos que fuese una igualdad. Entonces, tendría que ser cierto que si yo derivo, ¿verdad? Si yo derivo seno de x, tendría que ser igual a derivar todo esto. ¿Y cuánto es la derivada de este polinomio? O sea, primero que todo, la derivada del seno es el coseno, ¿verdad? ¿Y qué me queda de aquí? La derivada de x es 1. ¿Cuánto es la derivada de x al cubo? La derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. Pero este 3, cuando baja, cancela con un 3 que está en el factorial, ¿verdad? Aquí me quedaría 3 entre 3 por 2 por 1. O sea que este 3 cancela con este 3 y me quedaría menos x al cuadrado entre 2 por 1, o sea, 2 factorial. Más, cuando yo derivo la potencia 5, aquí me quedaría 5 x a la 4. ¿Está dividido entre qué? Entre 5 por 4 por 3 por 2 por 1. O sea que este 5 cancela con este 5 y me quedaría 4 factorial. Y lo mismo pasa acá, ¿verdad? Menos. Este 7, al derivarlo, baja y cancela con el último 7 que está acá. Entonces me quedaría x a la 6 entre 6 factorial. Menos más x a la 8 entre 8 factorial. Que es exactamente esta fórmula que hicimos acá.
Entonces, bueno, ahora si simplemente digo que esto es aproximado, pues obtengo exactamente el mismo resultado anterior. Es decir, que, bueno, pude calcular el polinomio de Taylor de la derivada del seno, calculando la derivada del polinomio de Taylor de la función. ¿Verdad? Eso es algo que vamos a explotar un montón, ¿verdad? Si yo quiero calcular el polinomio de Taylor de una función, y luego quiero calcular el polinomio de Taylor de su derivada, entonces lo que hago es derivar el polinomio de Taylor. Y eso va a ser muy útil para construir otro tipo de, digamos, construir polinomios de Taylor sin tener que utilizar la receta. Esa receta tiene demasiados ingredientes, ¿verdad? Si usted quiere calcular el polinomio de Taylor de grado 5, tiene que calcular, tiene que traer a la mesa 5 ingredientes. ¿Verdad? Entonces, nos va a ser muy útil aplicar, digamos, reglas que nos permitan construir polinomios de Taylor a partir de otros que ya conocemos. Entonces, por ejemplo, dado que la derivada de la función seno es el coseno, la derivada del polinomio de Taylor de la función seno es el polinomio de Taylor de la función coseno. ¿Ok? Entonces, vamos a ver varios trucos de ese tipo, ¿verdad? Que me permiten entonces construir polinomios de Taylor a partir de otros. Bueno, yo creo que ya les quité, de hecho, 8 minutos de el tiempo, entonces más bien pido disculpas. Nos veríamos entonces el lunes. El lunes, como les dije, tengo pensado volver, tal vez como la clase es larga, tal vez hagamos las dos cosas, ¿verdad? Volver a hacer un poco de práctica sobre integración impropia y tal vez continuamos un poco con este tema de polinomio de Taylor, para tal vez no trazarnos mucho. Y entonces quedemos hasta acá. No sé si tienen alguna pregunta. Ok, entonces nos veríamos el lunes. Hasta luego. Hasta luego, Gracias. profe, gracias. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, profe, gracias.